Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan en este coloquio de ciencia aeroespacial. Recuerden que este es un programa de todos los sábados a las 4 de la tarde. El primer sábado es coloquio de biodiversidad. El segundo sábado es coloquio de ciencia ficción. El tercer sábado de cada mes tenemos el coloquio de ciencia aeroespacial. Y el último sábado de cada mes, sea el cuarto o el quinto, el último sábado de cada mes, tenemos el coloquio de astronomía con el profesor Jorge Zuluaga. Hoy nos acompañan, como siempre, en este coloquio Juan Francisco Puerta, Samuel Cadavid y Luis Miguel Molina, que son expertos en ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Así que, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vale la pena recordar que este programa es gracias al Planetario de Medellín, que es patrocinado por Bancolombia y por la Alcaldía de Medellín. Samuel, Juan Francisco, Luis Miguel, bienvenidos. Andrew, muchas Hola, Andrew. gracias. Yo creo que más que expertos, gomos. Ahí con Sí, los daticos matadores que son los que nos gusta ahí nos buscar. vamos yendo, ahí nos vamos yendo, como dice el dicho. Muy Sí, sí. buenas ¿Qué tardes más a pues, Juan, todos. Luismi? ¿Qué más? ¿Bien o ¿Cómo van? no? ¿Cómo van? Todo muy bien. Aguantando calor, aunque Andrew nos dijo ahora que estaba aguantando era pero frío. Más bueno. Sí, Menos hoy mal sí está calentando. este coloquio es internacional, ¿no? En las montañas en el Retiro, en Río Negro, en Medellín, en Bogotá. ¡Ja! Bogotá. Coloquio internacional. ¿Qué dijeron, pues? Y hay que ver quiénes Excelente. están Así es como conectados. es. Nos cuenten por el chat quienes están conectados desde otras ciudades o desde otros países. Buenas ¿Y tardes. desde dónde? Sí, es que es Sí, increíble, porque ¿no? ya, Tenemos afición, que los poquitos que se conectan con nosotros son fieles, eso sí, Tenemos a Cristian bien desde siempre. Caracas. O sea, desde Caracas eh, nos están acompañando. Excelente. súper, qué bien, Cristian, que estás por Súper acá con bien, nosotros. bienvenido. Bueno, Bueno, Juan, dale. muchachos, pues mira, muchas gracias, Andrew, por la introducción. Pues sí, como estabas diciendo, un nuevo coloquio aeroespacial eh, que tiene temas muy interesantes esta vez. Digamos que el titular o la promoción que hicimos del coloquio fue inicialmente hablar de que los cohetes también fallan, y es un tema que vamos a desarrollar en cabeza de Samuel. Luis Miguel nos va a hablar un poquito de ese aniversario 51 del viaje a la Luna del Apolo 11. Y vamos también a tocar un poquito un tema que ha vuelto a resurgir, y es la posibilidad de usar propulsión nuclear en naves espaciales. Eso suena como muy de ciencia ficción, pero hay cositas por ahí ya hechas. Muchas gracias al Planetario y todos sus patrocinadores por darnos este espacio los sábados, que en este momento es el tercer sábado de cada mes. Y aquí pues comenzamos. Bueno, muchachos, entonces, a ver, como dice el dicho, vamos a ver, a organizarnos. Lo primero que vamos a tocar, propuesta, es el tema, digamos, de la propulsión nuclear. ¿Por qué el tema de propulsión nuclear esta vez? Digamos que hace poquito salió una noticia donde se daba como una flexibilidad legislativa, principalmente en los Estados Unidos, o pues en los Estados Unidos, donde ese tema de tratar de utilizar la energía nuclear para propulsar naves estaba bloqueado. Es decir, pues se había llegado a un punto donde eh, no se podía utilizar. Vamos a mirar qué se había hecho y por qué ahora sí, ¿cierto? El tema es que, pues eso siempre como ha sido como un tema de ciencia ficción, como de que tratemos de que se dé la posibilidad, pero lo hemos escuchado mucho en series, en libros, en revistas y demás. El tema es que ya surge una necesidad para poder revisar y volver a utilizar la energía nuclear, y es básicamente a que la humanidad está cada vez más impulsada a explorar por lo menos el sistema solar, y necesitamos elementos que nos lleven más rápidamente a las distintas regiones o esquinas de nuestro vecindario planetario, digámoslo así. Por aquí hoy seguimos saludando a todos. Por aquí vemos gente de Sincelejo, Bogotá, gente de Yarumal.
Aguanta, Juan, Eh, como la vez pasada, que como que la gente ya está más, ya quitaron la pena. sí, Y si van haciendo preguntas, ahí sí. las hablan o las escriben ahí por el chat y ahí vamos resolviendo. Mira que, Eso por ejemplo, Simón Gutiérrez le pegó al perrito, como decimos. Sí, por ahí es la cosa, Simón. O sea, es un tema que tiene que ver con ese proyecto. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿por qué ese tema? Vamos a mirar algo muy rápidamente. No vamos pues a hacer aquí un curso, como dirían, introductorio a la propulsión nuclear, pero sí vamos a dar como un contexto histórico del tema. Este tema es el siguiente. O sea, normalmente cuando nosotros hablamos de propulsión de cohetes y naves espaciales, pues lo que se nos viene a la mente son los cohetes químicos, los que vemos permanentemente en lanzamientos que en la última década cada vez es más constante, ver los Falcon 9 de SpaceX, ver toda la gama pues, de cohetería, Rocket Labs y demás, que inclusive vamos a hablar ahora más adelante de ese. Y todos esos cohetes son principalmente propulsados por energía química, ¿sí? Entonces, esa energía química vamos a mirarla como lo que vemos acá, por ejemplo, en este diagrama es como, como una familia de propulsión, es decir, lo que nosotros ya tenemos establecido. Entonces tenemos, por ejemplo, en cohetería química, que es la que tradicionalmente conocemos, mm, está toda la gama de cohetería con combustibles sólidos, combustibles líquidos y lo que llamamos híbridos es combustibles que tienen, por ejemplo, la parte que es el oxidante, o sea, el oxígeno, por ejemplo, líquida y la parte que es el combustible puede ser sólida, pues tiene como una mezcla. Eso es lo que normalmente conocemos. En esta propulsión también encontramos, por ejemplo, las velas solares que últimamente se han puesto como nuevamente bajo disposición de exploración, que hace poco la Sociedad Planetaria lanzó una nave con esa propulsión de energía, de viento solar, por decirlo así. Y en medio de esta familia, pues rápidamente vamos a ver que hay algo que se llama propulsión eléctrica, que es, digámoslo a grandes rasgos, decir que unos campos magnéticos aceleran las partículas de ciertos combustibles, por ejemplo, gases como el xenón y el argón, lo aceleran a grandes velocidades y esa masa que tienen esos elementos, pues permite que el cohete, pues que la nave se desplace. En este caso, lo que vamos a mirar es que la energía nuclear se encuentra como en dos partes, o sea, en dos familias. Pero por qué estaría en ese lado? Es porque lo que se ha hecho con energía solar es que o se utiliza como una especie de propulsión química, pues está este lado, o se utilizaría como una especie de propulsión detonando algo para que vaya creando un impulso. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo para, para el tema de la energía nuclear. Pero entonces vamos a tocar este tema de cierta manera. Anteriormente, inclusive desde que la exploración espacial empezó y empezó con las sondas que son enviadas a otros planetas, ese término de energía nuclear ya había sido utilizado. Por ejemplo, en las naves Voyager, que fueron las primeras naves en cruzar, pues digamos, nuestro sistema solar, ya habían unas especies de baterías nucleares que hacían que esa nave pudiera tener energía suficiente para alimentar todos sus sistemas electrónicos. Es como decir una batería para almacenar la energía y la nave poder seguir operando su sistema de comunicaciones o su sistema de navegación sin depender de energías externas, es decir, no tiene paneles solares, porque una vez una nave cruza, digamos, la órbita de entre Júpiter y Saturno, ya el nivel de energía solar no es pues no es suficiente para propulsar y alimentar sus sistemas. Entonces, esta batería nuclear la tiene, por ejemplo, la Voyager, que todavía están operando, New Horizons, que es la que vemos ahí en la foto, y lo que hace es que más o menos el elemento químico, pues el elemento reactivo, eh,
su descomposición, por decirlo de alguna manera, se convierte en calor y ese calor se transforma a través de unas termocuplas en electricidad. Es muy eficiente, pues, a ver, digamos, es muy eficiente porque en el tiempo va a permanecer operando durante muchos años. Pues, en teoría, la vida promedio de una batería de estas son más o menos 80. Pero no es el caso de esta propulsión nuclear que estamos planteando. Eh, por aquí nos preguntan, por ejemplo, ¿esta propulsión sería dañina para el planeta? Eso es lo que vamos a mirar con la propulsión que estamos proponiendo, que se está revisando en este momento. ¿Por qué es noticia en este momento este tema? Resulta y sucede que Estados Unidos quitó esa regulación donde prohibía que esa energía basada en la creación de propulsión nuclear pues siguiera bloqueada. Entonces ya en este momento ellos pueden, la NASA puede perfectamente señalar a dedo, entre comillas, y ya tienen unos fondos para empezar a hacer ese tipo de investigación. Pero entonces, ¿qué quiere decir que sea energía nuclear de propulsión? Lo que quieren hacer ellos es tomar un reactor nuclear, por decirlo de esa manera, y calentar un elemento como el hidrógeno y expulsar el hidrógeno a través de la tobera del motor, de este caso el motor nuclear. Pues eso es en resumidas cuentas, ¿cierto? ¿Por qué es interesante este tema? Porque primero es posible, si vamos a compararlo con lo que se está utilizando hoy para propulsar, por ejemplo, portaaviones o submarinos nucleares, es el mismo caso. En este método es calentar por ejemplo, el agua y utilizarlo como en una turbina en un submarino para propulsar las hélices. En este caso sería calentar un elemento como el hidrógeno y utilizarlo para propulsar a alta velocidad esa nave. Si nosotros nos vamos a poner a analizar el tema como nos estaban preguntando, si son dañinas para el medio ambiente, no. O sea, el caso es tratar de manejar todas las condiciones de la reacción nuclear, que en este caso sería un fisión nuclear, que pues no somos los expertos pues en el tema nuclear, pero la fisión es separar ese átomo en varios para poder generar la energía de manera controlada dentro del reactor y de por sí meterlo en el cohete o en la nave para que haga la propulsión. Este es un proyecto que ya existió, se llamó NERVA, fue en los años 60 que se empezó a utilizar e inclusive estaba compitiendo en propulsión para poder ir a la Luna con lo que conocimos de propulsión química, pero pues eh, por el tema de investigación y desarrollo con la que ya teníamos de propulsión química, pues le ganó la partida a NERVA. Hay unos casos donde digamos, en términos de eficiencia, puede ser muy eficiente en generar ese impulso necesario, pero necesita mucho más investigación. Digamos que todo estaba limitado a que no había la capacidad mm, o la permisividad legislativa para poder meterle el diente a este tema. Ahora sí la hay. Esos riesgos que nos pueden preguntar por aquí de qué tiene esta propulsión nuclear, los riesgos es los mismos que tendría manejar un reactor nuclear, sea para generar electricidad, sea para darle propulsión a una nave en el mar como un portaaviones o un submarino. Es decir, tiene que cumplir todas esas restricciones de manejo de los elementos radioactivos y pues esto no es simplemente decir, listo, se fue. No, hay que hacer un desarrollo, pero ya tenemos un antecedente. Y el otro tipo de energía nuclear de propulsión, como para que este tema lo completemos desde los dos puntos de vista, es algo muy curioso que sí, como hablaba ahorita Cristian, se llama Proyecto Orión y es donde se intentó hacer una especie de cohete donde eran unas seguidillas de explosiones nucleares en la parte inferior del cohete, donde a medida que iban explotando iban generando un impulso que permitía que subiera pues unos metros.
Este es un video que no lo voy a poner todo, pero no tiene audio, es simplemente como una grabación que hicieron. Entonces lo que tienen ahí es como la parte del cohete, la parte encima colgada, y lo que hacían era una seguidilla de explosiones que iban generando ese impulso. Aquí sí podríamos decir, porque realmente esta fue la última prueba pues, de este tipo que se hizo, esta prueba más o menos data de los años 60. Aquí sí la incógnita de su daño pues ambiental o pues ese tipo de cosas está todavía pues como en discusión porque pues que es efectivamente la explosión en la parte de abajo. Vamos a adelantar un poquito por acá. Entonces aquí lo que trataban de hacer era mirar si era viable hacerlo, ¿cierto? Este proyecto pues fue cancelado por cuestiones de costo, por cuestiones de que no había un proyecto de gran tamaño. Pues un proyecto Apolo ya había decidido su propulsión y ya había sido muy eficiente pues para llevar a cabo su objetivo. Entonces digamos que este proyecto se acabó, pues este proyecto no siguió adelante. La idea es, con estos nuevos permisos que dieron en el gobierno de Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, que estábamos hablando ahora de la propulsión pues para poder transformar esa energía nuclear en electricidad en las naves que ya hemos lanzado, tiene que pasar a través por ejemplo, en Estados Unidos, a través del Departamento de Energía, y ese Departamento de Energía le da a NASA la capacidad y la tecnología para desarrollar esa batería. En el mundo en este momento, pues, además de Estados Unidos, Rusia tiene la capacidad de hacer ese tipo de reactores, pero realmente no es de dominio masivo, pues, o de que todos tengan ese alcance. Ahí, como ven en el video, se ve el disparo. Entonces, es importante y relevante la noticia es porque ya, digamos, el país que tiene la mayor capacidad para seguir investigando en el tema de propulsión nuclear ya dio el visto bueno para seguir adelante. Eso es como lo que queremos destacar, y eso es algo que este año pues ya está definido. NASA ya tiene un presupuesto, empezaron con unos 120 millones de dólares, y esa oficina de propulsión nuclear de la NASA pues está haciendo una serie de investigaciones para poder llevar a cabo eh, este tipo de tecnología. Respondiendo por aquí algunas preguntas, digamos que en el tema de la explosión nuclear, esos residuos en el espacio, pues no tendríamos todavía la capacidad de saber qué se podría hacer con ellos en la explosión. Ni siquiera sabríamos en el tema del reactor de fisión nuclear, una vez terminado pues de usarse, habría que desechar esos residuos de igual manera como los manejamos aquí en la Tierra. Pues es algo con lo que la nave tiene que ser diseñada al respecto. Pues como no solamente hacer la propulsión y manejar el combustible en el momento que esté funcionando el cohete, sino también cómo ajustarse a la región y ajustarse a las normas técnicas del manejo de residuos nucleares. Digamos que esta es como la noticia que tocamos inicialmente. El tema de la afectación todavía está en discusión, pero es algo que no debería de descartarse porque le podría dar una capacidad de mayor velocidad debido al- a la, a la eficiencia que puede tener el sistema a través de algo que se denomina pues como el impulso específico del cohete, y también la cantidad de energía que puede tener. Eh, no sabemos si los satélites en órbita, como está refiriendo aquí, la afectación, pero la idea no es utilizar este tipo de propulsión para que esté haciendo órbita alrededor de la Tierra en órbita baja, por ejemplo, en LEO. La idea es hacer exploración interplanetaria e interestelar con este tipo de propulsión. No sé, muchachos, si tienen alguna ap- aporte o alguna pregunta que quieran hacer al respecto, y vamos como avanzando en el tema. Me pareció muy chévere hablar de este tema porque últimamente en los canales que hemos visto del Parque Explora se ha tocado mucho el tema de la energía nuclear, y la idea es desatanizar
esta tecnología porque al final de cuentas todo se basa en que tenemos que hacer una investigación para comprobar sus pros y sus contras. Sí, es que es bacano, de pronto, como lo hablaba Miguel con Jorge Antier, Sí, eh, que eso estuvo muy chévere esa sí, charla. estuvo bacano de por qué necesitamos pues energía nuclear, y es que la energía nuclear no es mala, ¿no? Ni mucho menos, No, y tampoco es que genere residuos, pero de pronto aquí sí es un poquito más complejo de mirar porque pues, o sea, están hablando de energía nuclear en reactores, en lo que vos decías, en submarinos, en algunos barcos, unos portaaviones, que sus operaciones no son tan complejas. Pues bueno, sí son complejas, pero no tienen presiones máximas, no vuelan a cientos de kilómetros de altura. No, entonces de pronto aquí sí podría ser un poco, y por eso es que en ese momento todavía no vemos eh, cohetes con propulsión nuclear, porque pues es un grado de dificultad más arriba de lo que es sí. un reactor nuclear, que podría generar residuos Claro, en caso de una falla, de una afectación, sí podría, pero pues de eso se trataría el pues tema de sí, estudiar cómo proteger el cohete. es que es como todo lo que hemos hecho en tierra que después lo probamos en la estación espacial, por ejemplo, pues cultivar en ingravidez o pues en casi microgravedad, hacer investigación en microgravedad de ciertas cosas. No tenemos investigación de la energía nuclear en microgravedad. Y eso sería muy interesante de lograr, no solamente para propulsar una nave, pues en general para todo, porque si estamos pensando en hacer viajes más allá del sistema solar, van a tener que convivir con eso en la nave y es fundamental. Sí. Bueno, Hay otra pregunta de Jesús, que ¿cuál de estos combustibles es más eficiente y menos contaminante? Pues no tengo mucho detalle de eso, pero los combustibles de los cohetes en realidad no son tan contaminantes, son poco contaminantes porque o sea, la propulsión es el producto de la reacción entre el peróxido de hidrógeno y oxígeno, si mal no estoy. sí, pues tenés un oxidante, por ejemplo, en el Saturno 5 y en el transbordador era el oxígeno líquido. Y tenés un combustible que puede ser una variedad, hablamos de los químicos, puede ser una Sí, variedad, de ¿cierto? químico. Hidrógeno, puede ser Claro, y querosene, la reacción de esos hidracina. dos lo que produce es la potencia Sí, y oxígeno. O sea, produce exacto. oxígeno. Entonces hay una No, gran variedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, así rápidamente esta familia de propulsión, eh, pues digamos que esos elementos químicos son la reacción, como dice Samuel, es lo que sale del cohete. Dentro del cohete es el que están esos elementos generando esa reacción en la cámara de combustión y luego en la tobera del cohete. Por ejemplo, en la propulsión eléctrica, que son esos, digamos, esos átomos de ese combustible gaseoso, que son acelerados a través de unos campos electromagnéticos, lo que sale es la masa de ese elemento, pues no es el gas como tal, porque es la parte de los iones que salen del motor los que propulsan esa nave. Por ese lado, no. Además, la nave tiene al final claro. un elemento que neutraliza la carga del ion que sale, porque si no se hiciera eso, pues toda la nave se cargaría eléctricamente y sería un problema pues adicional. Sí, nos Em, dice Ricardo y Juan que la hidracina es muy sí, común como combustible. Claro, es muy uf, común, pero no se utiliza como etapa principal. Se utiliza más que no, todo para el control en órbita. Primero, pues porque como etapa principal, ahí mismo lo decís, es extremadamente tóxico. Y una vez que estamos hablando, creo que fue en el Astroparche que hablamos del X-37 que que sí, utiliza que Luis Miguel también tocó acá esa, eso. esa misión Y, hace dos y, coloquios, y sí. muchas naves utilizan hidracina para tener control en órbita y cuando vuelven, pues, el X-37 es el que conocemos que vuelve, entonces hay que ir todos camuflados, todos con los supertrajes para evitar contaminación, pero se utiliza más que todo eso para el control porque se puede controlar muy fácil, se puede hacer un impulso, después otro. En cambio, para la etapa principal del cohete lo que necesitamos es un solo corrientazo y de una.
Digamos, sí, eso es cierto. Aquí nos preguntan, por ejemplo, qué tamaño tendría Orión, pues el proyecto. Si vamos más o menos, estamos hablando que puede ser del tamaño, por ejemplo, o sea, la primera prueba, la idea de Orión era que pudiera lanzar una carga de 100 toneladas a órbita baja con 8 astronautas, ¿cierto? Pero esa prueba que vieron ahí, el tamaño es más o menos como un cohete Minotauro que fue lanzado hace poquito de la Agencia de Reconocimiento Americana. Más o menos ese es el tamaño. Pero sí, o sea, eh, es un tema de investigar, es que no podemos decir que no, porque ahí mismo escuchamos, como decían en la charla Jorge y Miguel, no podemos satanizar, ahí mismo dicen nuclear y todo el mundo salta a preocuparse. Sí, hay riesgos, pero también hay procedimientos establecidos para poder continuar con esta investigación. Y sería muy interesante lograr ese objetivo. No sé, muchachos, si tienen otras preguntas y si no, pues vamos continuando con los temas. Por aquí, Yo quisiera, Juan, agregar dale, Andrés. una cosa chiquita. En el chat les puse el link al pasado programa de Para no dormir, en el que el profesor Jorge Zuluaga y Miguel, astrónomo del planetario, conversan sobre la energía nuclear de una forma un poquito más amplia. Por si la quieren Sí, revisar, eso sí, después del coloquio, no durante el coloquio, ¿vale? sí, O sí, si, estuvo son súper. capaces de verlo los dos al tiempo. Eso Claro, sí, no, aquí no respondemos preguntas de energía nuclear porque no, no, no somos expertos. no, no, pero pero promovemos su investigación, eso sí. Bueno, listo. Entonces, por aquí, ¿con qué seguimos? Seguimos con Seguimos con el Luis Miguel. aniversario. Claro que sí, nada más y nada menos. Hace poquitico estamos en el auditorio del Explora celebrando es que el 50 aniversario y ya sabemos que en el 51. El tiempo voló de una forma impresionante. Y vean, nos cogen esas condiciones. Estábamos en el planetario haciendo un evento bien bacano. Pero Y bueno, pegando alguna cosita. claro. Pero bueno, hoy yo quiero hablar solo de lo que fue la misión Apolo 11 como tal, que obviamente es como el aniversario que se cumple por estos días, que de hecho antier, el jueves 16 de julio, fue el lanzamiento del Saturno 5 para esta misión y recordemos que llegó el 20 de julio a superficie lunar. O sea, estábamos como en la mitad. Ya en ese momento estaba pues en órbita, perdón, en la inyección translunar. Desde el mismo día se dio la inyección translunar, pero de eso vamos a hablar pues en un momentico. Yo quiero hacer quiero recordar más bien cómo fue que Estados Unidos, la NASA y todas las personas que trabajaron en pro del programa Apolo, cómo llegaron hasta allá. Porque eso no se dio solo como el programa Apolo de atacada y se logró de una y ya, no. El programa Apolo fue el resultado de dos proyectos anteriores que fueron como los programas preparatorios de Estados Unidos y que fueron los que lo catapultaron a llegar a lograr, pues a llegar a la Luna. El primero de estos programas fue el programa Mercury, el proyecto Mercury, que constó de dos cohetes. O sea, hicieron varias misiones, como unas 12 misiones, 10, 12 misiones alrededor. Las primeras misiones fueron en el cohete de la izquierda, que es el Mercury Redstone, que de hecho empezaron muy mal, porque el Redstone empezó las primeras misiones del Mercury Redstone eran no tripuladas y les falló en el primer lanzamiento. Empezaron muy mal, tal cual el programa Apolo, empezaron súper mal, pero no pararon. Lo bueno de eso fue que ellos continuaron pues con el programa y evidentemente pues les dio muchos resultados. Y también se dio pues con el cohete Atlas, que fue la parte final del proyecto Mercury. Ya vamos a ver un poquito más de lo que se logró dale a la siguiente, porfa, Juan. En este videito que les tengo, no es necesario el sonido, es el primer lanzamiento de la Mercury Redstone, cuando les falla, pero hay algo que sí funcionó. Hay algo que sí funcionó y fue el sistema de emergencia. Eso que ustedes ven que despega desde la parte de arriba del cohete es el sistema de emergencia que detectó
que había un problema, un error en la propulsión del cohete e inmediatamente se eyectó. Ahí no había tripulación, era netamente, era un primer vuelo, era un viaje pues no tripulado, la idea era hacer un vuelo suborbital. Al menos al menos el sistema, un sistema muy importante dentro del cohete funcionó, pero el cohete como tal falló. No se ven como explosiones fuertes ni se ve como algo muy grave, pero el cohete quedó mal, o sea, no se pudo volver a arreglar, no se pudo reutilizar nunca más, el cohete quedó en destrucción, pues tuvo daños pues graves. Pero vamos, dale por favor la siguiente, Juan, vamos ya a lo que fue la parte chévere de este proyecto. Por ejemplo, esto se dio en la Mercury Redstone 2, que realmente fue la tercera misión del proyecto Mercury. Eso fue en el 61, más o menos empezando el año 61, y ya mandaron el primer ser vivo, no, el primer ser vivo americano, porque ya a este punto ya Laika había llegado al espacio con Rusia. Ese es Ham el chimpancé, que ahí tenía unos 3 o 4 años aproximadamente, pero Ham vivió unos 27, le fue muy bien. Él tuvo un vuelo suborbital en el Mercury Redstone, en el cohete que veíamos allá a la izquierda hace un momentico, y a pesar de que se dice que sintió alrededor de 14 Gs, eso es mucho, 14, pero eso es muchísimo. bastante. Sí, 14 estaba leyendo, 14 es mucho porque no sé si han visto unos videos que han habido lo más de virales por estos días, cuando someten a los pilotos de prueba de aviones de combate a 6 y 7 Gs y ya se les ve la cara súper destrozada. Y este chimpancé soportó 14 G porque hubo un par de problemas pues a bordo. No fueron problemas graves, pero sí, aún así son problemas. Pero de hecho la cápsula en la que iba Ham amerizó, se llegó al mar de unos 300 kilómetros por fuera de lo estimado, o sea, llegó bastante lejos, pero aún así pues llegó súper bien, lo rescataron, el agua se estaba empezando a filtrar a la cápsula, pero lo lograron rescatar súper bien, no le pasó nada. Dale por favor a la siguiente, Juan. ¿Cómo? Listo. No, te iba a hacer una pregunta que por aquí estaba preguntando Dale. alguien sobre Astrosur, estaba preguntando, eso que vimos ahorita del video, que la cápsula se dispara, pues porque uno tradicionalmente cree que la cápsula sale toda, o fue que salió toda, yo no... Yo alcanza, sino que no, esa cápsula todavía no estaba preparada para llevar tripulación, Claro. Eso, porque claro, lo de eran los arriba, primeros. sí. Dale, Juan. Ok, te entiendo. No, era que lo que estás Bueno, diciendo es muy cierto, claro. Es no tripulada y eran las primeras pruebas del sistema exacto. de emergencia, sí, Ahí correcto. no Dale. iba todavía una cápsula donde iban humanos, todavía, o sea, era una cápsula totalmente de prueba. O sea, realmente creo que no iba una cápsula. El cohete era de pruebas todavía, era el primer lanzamiento, entonces ahí no iban, pues, no iba una cápsula. Ese es solo el sistema de emergencia como tal, nada más. Listo. Súper. Después de Ham el chimpancé, ya fue el gran Alan Shepard, que fue el primer americano, tampoco fue el primer humano en llegar al espacio. Creo que fue como el tercero, el segundo el tercero en el mundo en llegar al espacio y no quedó en órbita, que eso fue realmente una de las grandes hazañas de la Unión Soviética durante la carrera espacial, que llegó al espacio, pero también llegó a órbita con Yuri Gagarin. Entonces, ese fue Alan Shepard, que llegó al espacio, el primer americano en el espacio, pero no estuvo en órbita, solo hizo un vuelo suborbital. Eso fue la quinta misión de la Mercury Redstone, que se llamaba la Mercury Redstone 3, pero era la quinta misión. Eso fue ya más adelante, con el 61, como en mayo, abril o mayo más o menos, del año 61. Entonces ya se veía que Estados Unidos iban o sea, con un programa brutal que ya se está preparando de una forma muy, muy buena. A ese punto todavía no se apuntaba a la luna como tal, pero se veía que los proyectos que ya les empezaban a salir bien, a pesar de que iban igual rezagados con respecto a la Unión Soviética, que les ganó en el primer ser vivo, en el primer humano, en la primera órbita, les estaba ganando en todo. Entonces ese fue Alan Shepard. Luego, ahora sí, llega el primer americano en estar en órbita lunar, ese es John Glenn. Eso fue
y se demoraron un año en pasar de llegar al espacio en un vuelo suborbital a llegar a órbita terrestre. O Se sea que demoraron, contamos el año desde el vuelo de Alan Shepard y ya había Alan Shepard perdido contra Yuri Gagarin. O sea que es un año muy sufrido ahí, muy largo para sí, los Estados Unidos. a pesar de que el programa como tal iba bien, iban siempre detrás. Ellos siempre estuvieron detrás de la Unión Soviética, porque en mayo del 62, perdón, del 61, estaba Alan Shepard llegando al espacio sin ser orbital. A ese punto ya Yuri Gagarin había estado en órbita terrestre. Y en febrero del 62, febrero, marzo, no tengo el dato exacto, creo que fue febrero, ya John Glenn estaba llegando a órbita, más de un año después de lo que lo lograra Yuri Gagarin. Entonces sí fue como o sea, es lo que digo, Estados Unidos iba bien, pero la Unión Soviética a ese punto iba mucho mejor. Pero a ese punto ya el proyecto Mercury empezaba a que todas las misiones les estuvieran funcionando. El proyecto Mercury, a pesar de que tuvo ciertas fallas, cada vez iban como en mejora, o sea, fueron reduciendo las fallas a medida que iban haciendo misiones. Luego llegó la Titan 2. Dale por favor, Juan, a la siguiente. Este es el cohete Titan 2, que fue el encargado del programa Gemini. Este ya es el programa Gemini. Acá empieza todo lo que es el programa Gemini. Acá es donde casi que empiezan a apuntar a la preparación de llegar a la Luna. O sea, literalmente acá ya casi que listo. Eso fue en el 65 y en el 64 recordamos que John F. Kennedy dio el gran discurso que todos decimos, en el que dice que se comprometía a que los Estados Unidos llegaran a la Luna antes del fin de la década. Entonces en el 65 se lanza o se comienza el proyecto, el programa Gemini. Ya iban o sea, ya ahora sí estaban apuntando a la Luna. Gemini no tuvo ninguna falla. Gemini fue un programa totalmente exitoso. Bueno, sí tuvo fallas, obvio, pero no tuvo, por ejemplo, fallas en los cohetes como tal, sino, por ejemplo, la gran Gemini 8, en la que recordamos que estuvo Neil Armstrong con David Scott, perdón, con David Scott, cuando se acoplan con la etapa superior a Gina, pero eso lo vamos a ver un momentico más adelante. Primero fue Edward White, que dale por favor, Juan. Ahí está Edward White en la primera caminata de un americano en el espacio, la primera caminata espacial. Ese es Edward White, Edward White, a pesar de que hizo esta gran hazaña, él está empezando pues en el programa Apolo y murió en el tan sufrido Apolo, pues en la prueba de Apolo 1. Ya vamos para allá. Ese es Edward White entonces en la primera caminata espacial. Ya se veían mucho los avances de Estados Unidos. Seguía detrás de la Unión Soviética todavía. Ahí Ahora sí, ya Alex Leonov ya había hecho su caminata también. Ahí todavía la sí, Unión Soviética, como vos decís, estaba adelante. sí, la Unión Soviética seguía adelante. ¿Qué es lo que pasa? Que a la Unión Soviética en el 66 se les muere el chief designer. Entonces eso fue Korolev se muere en el 66, eso fue un golpe durísimo para la Unión Soviética. Pero a pesar de la muerte de Korolev en el 66, ya se sabía pues que Estados Unidos venía con un programa brutal del Gemini. Ya el programa del Gemini iba súper bien, o sea, no tuvieron fallos, tuvieron un par de problemas con el acoplamiento con Agena en Gemini 8 y en Gemini 9, pero ya se sabía que tenían la capacidad, o sea, ya estaban apuntando, era la Luna, ya ellos sabían que iban era para la Luna. Entonces la que sigue, Juan, porfa, que Sí, es vení, dale. Luis, miremos la gente por aquí que está diciendo que están preguntando cositas. Sí, por aquí ya a Vanessa le te contestaron sobre por qué hay tanto vapor. Efectivamente es porque es un sistema de supresión de ruido que tienen todas las plataformas, que es un chorro de agua y lo que hace es mezclarte con la salida de la nave, pues en general. Lo que vimos ahora con el video que nos mostró Luis Miguel, que todo eso que se ve es la mezcla del vapor de agua y la temperatura de expulsión. Y ese cohete que lanzaron de prueba, efectivamente, los primeros pasos eran de un ICBM, o sea, un misil balístico intercontinental. De ahí salió todo realmente.
Bueno, voy a pasarla entonces, Luis. Dale, por favor, Listo. Juan. Bueno, y ahí para, complementarte, también el sistema de refrigeración puede ser a veces nitrógeno en estado gaseo, líquido, creo, o nitrógeno para Sí, refrigerar. sí, cuando estás, por ejemplo, con el oxidante del combustible, lo que hace SpaceX, que comprime el oxígeno líquido a su máxima capacidad, enfriándolo a temperaturas criogénicas, y una vez que lo bombeas al cohete, él necesita una válvula de escape, y lo que se ve como en el Saturno 5 veíamos como esos chorros de humo saliendo lateralmente, y los vemos todavía. Es el combustible acomodándose mientras es usado para el despegue, digámoslo así. Desafortunadamente no tenemos tan buenas tomas del Saturno 5, pero eso se ve muy claro en el En el transbordador Y en el Falcon y en también el se ve, Falcon. Ujú. sí. Se ve Ok, súper claro esa parte ahí. sí. Luego, entonces sigue esto es la etapa superior a Gina, con la que ahí no se había acoplado. Bueno, eso creo que esa foto la tomó Neil Armstrong y David Scott en Gemini 8, si no estoy mal, antes de acoplarse con la etapa Gina. Ellos iban a bordo pues, del Titan 2 y estaban haciendo todas las pruebas de acoplamientos entre dos objetos alrededor de la órbita de la Tierra. Eso nunca se había dado. En eso sí, Estados Unidos fueron los primeros en lograrlo, en hacer acoples alrededor de la Tierra. Ya sabemos lo que pasó en Gemini 8. Ellos se acoplan súper bien a la etapa Gina, pero ¿qué pasa? Empiezan a dar vueltas, muchas vueltas descontroladamente, y el primer, la primera teoría que sacan es que empiezan a dar vueltas es porque hay un daño en la etapa superior de Gina. Llegan a cierto punto en el que logran como desacoplarse de Agena y siguen dando vueltas. En ese momento Neil Armstrong se da cuenta que el problema son ellos. Ya casi que estaban muertos porque estaban soportando vueltas, o sea, eran vueltas supremamente rápidas y estaban al punto de ya el mareo, ya de quedar desmayados. Neil Armstrong aprende a controlar ese avión, ese cohete, aprende a controlarlo y lo logra. O sea, logra controlar, empieza a saber hacia dónde está girando y si mueve los pequeños motorcitos que tenía para hacer correcciones de órbita. Eso lo usan para contrarrestar el giro que están haciendo con tan poco control, y logran controlar entonces la nave y vuelven a la Tierra totalmente sanos, después de un susto brutal, muy brutal, pero logran pues arreglar el problema. Entonces llegan pues y súper bien. En Gemini 8 tuvieron un problema, en Gemini 9 tuvieron un problema parecido y también lo lograron solucionar. Esos fueron como éxitos parciales, porque a pesar de que llegaron a órbita, de que el cohete no tuvo problemas ni nada, pasaron este tipo de inconvenientes que al final lograron arreglar y lograron pasar, pero son éxitos parciales porque la misión no fue pues 100% como se esperaba. Y luego, ya después de Gemini 8, Gemini 9, ya el programa finaliza pues súper bien. Ya incluso las últimas misiones son totalmente exitosas. Y esto que ven acá, acá hay un modelo a escala de esta belleza, del Saturno 5. Bueno, empezando con el programa Apolo, de Apolo 1. El programa Apolo empezó súper mal, supremamente mal, porque en una de las pruebas de Apolo 1, es un problema más bien complejo. Tenían la puerta que se abriera hacia adentro y el tanque de combustible explota y genera una explosión en toda la cápsula, donde mueren los tres que están en la prueba. Era una prueba en tierra, o sea, no iban a hacer vuelos ni nada, era una prueba en tierra, y ahí mueren Gus Grissom, muere Edward White, que era el que les mostramos ahora, que estaba en la primera caminata americana en el espacio, y muere Roger Chaffee. Ahí mueren los tres. Ese problema, de hecho, ya lo habían tenido los soviéticos igualito. Un problema en el tanque de oxígeno, explotó y Ahí murieron.
Sí, ahí lo que pasaba con el tanque de oxígeno y nos contaba, ¿te acordás, Juan, con Pedro Pablo, también? a Pedro. Es que antes no teníamos, no sabíamos teníamos que respirar o qué presión teníamos que estar en el espacio. Entonces, antes lo que se hacía en las naves espaciales, en las cápsulas, era que cogíamos oxígeno puro y se presurizaba a una atmósfera, creyendo que los humanos necesitábamos una atmósfera de oxígeno o una atmósfera de presión de aire, de lo que fuera alrededor de nosotros, para poder sobrevivir. Pero pues no era así, o sea, eso era lo que se creía y así era como se empezó a trabajar. Una atmósfera de oxígeno puro es muy peligrosa, es muy peligrosa. Ujú. Cualquier cosa Muy inestable. puede hacer Sí. ignición ahí. Entonces lo que pasaba era, pues, es una cápsula vieja donde muchos componentes eran telas, donde había cables sueltos, donde no era de top, pues, los medios de seguridad. Y pasó eso, o sea, la cápsula llena de oxígeno, altamente peligroso, presurizado en una atmósfera, un cablecito por ahí pelado, pues no estaba pelado, era un cablecito mal puesto, se calentó y Y se adiós. prendió toda vaina. Ve, Y Luismi, esa foto está muy chévere porque, si no estoy mal, ese ya es el Saturno 5, pero en el proyecto Skylab, ¿no? eso es, ese es el de Skylab. Sí. Ya voy a hablar al final un poquito también de lo que fue Skylab después de lo que me continuó el programa Apolo, pero ese es el Saturno que ven ahí, es el del programa Skylab, el 1B. Sí, eso. El 1B. Entonces, de hecho, la siguiente foto, Juan, muestra cómo quedó la Ah, sí, cápsula. vean. No, ahí está todo. Ahí se Eso ve todo quedó el daño. horrible. Entonces ahí pues, es más, y para complementar lo que decía Samu, ni siquiera era Apolo 1, era una prueba de Apolo 1 en tierra. O sea, si era una prueba era porque habían cosas que no estaban listas. Entonces esos cablecitos, esta cosita por allí, estaban probando cosas y ahí una explosión y adiós. Entonces lo que les iba a comentar era que la Unión Soviética ya había tenido esto mismo. Explotó un tanque de oxígeno o explotó pues algo donde estaba presurizado con oxígeno, pero ¿qué pasa con la Unión Soviética? Que totalmente contrario a los Estados Unidos, ellos no decían nada de lo que les pasaba, ellos tenían muertes, fracasos y nadie se daba cuenta. Eso nos llegamos a dar cuenta últimamente, después de que la Unión Soviética se desintegró y comenzaron a liberar todas estas informaciones. Pero algunos años antes, este mismo problema ya lo habían tenido los soviéticos y nadie, o sea, hace poquitos años nos dimos cuenta. Entonces, a los dos les pasó, también a la Unión Soviética se le murió gente, creo que fue uno solamente, uno o dos, los que murieron con ese error en la Unión Soviética. Bueno, ya entonces el programa Apolo continúa, no para, el presidente da vía libre a que eso siga y llegamos al año 68. El año 68 fue un año durísimo para Estados Unidos, durísimo, porque vivió la muerte de Martin Luther King, porque estaba supremamente mal con la guerra de Vietnam y porque la gente empezó a salir a las, bueno, ya lleva un tiempo saliendo a las calles, pero el año 68 fue el año más fuerte donde la gente se volcó a las calles a reclamar en contra de esa guerra de Vietnam, es decir, que por qué tenían que estar allá masacrando gente, por qué tenían que estar mandando militares a que murieran allá, porque la guerra de Vietnam la tenían a ese momento muy mal, supremamente mal. Entonces ese año había sido durísimo para Estados Unidos y llega el 24 de diciembre durante Apolo 8 y llega esta fotazo. O sea, llega esta grandísima foto de William Anders, que estaba a bordo, que eso es como una esperanza, una señal de esas de vida, como un rescate a esa, como quien dice, esto se va a arreglar. O sea, uno le mandan esa foto y eso es una belleza. ¿Qué fue lo que pasó con Apolo 8? Apolo 8, lo que fue Apolo 8 estaba destinado a ser Apolo 9. Apolo 8 consistía en ya ir a órbita lunar. Todavía no estaban listos para descender, pero ya estaban listos para estar en órbita lunar y volver. Y Apolo 9 era una misión que iba a estar con todo el sistema, todo el lander, todo el sistema, pero a bordo de la Tierra, es decir, alrededor de la Tierra.
¿Qué pasó? Que algunos sistemas, algunas informaciones le llegaron a Estados Unidos de que vieron en plataforma un cohete en la Unión Soviética supremamente gigante. Entonces, a Estados Unidos les llegan con esa información como que vea, en plataforma, en la Unión Soviética, tiene un cohete muy grande. Eso seguramente van a intentar ir a la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Se van sin nada, sin absolutamente nada. No llevaban módulo lunar, no llevaban nada. Se van en el Saturno 5 a órbita lunar, al menos para decir que llegaron de primeros. Lo logran con Apolo 8. Y lo que pasó con Apolo 9 fue que montaron ya todo el módulo lunar, todo lo que iba a ser todo lo que iba a llegar a la Luna, pero solo alrededor de órbita terrestre. Ahí sí no llegaron a la Luna. Fue como un switch solo para decir que llegaron de primero. Llega Apolo 10. En Apolo 10 ya iban con todo a bordo, módulo lunar, ya estaban listos. O sea, Apolo 10 casi que estaba listo para descender. Faltan un par de detalles nomás, pero Apolo 10 ya estaba casi que listo para descender. De hecho, se dicen los rumores, no sé qué tan cierto sea, que la NASA en sí tenía miedo de que los astronautas a bordo se sintieran tentados de alunizar. Ellos iban a hacer todos los procedimientos de Ajá. descenso. Ellos hicieron como el simulacro. Ellos llegaron, entonces que iban a pasar al lander, entonces que el lander se iba a despegar, que iban a esperar tanto tiempo. Hicieron todo el simulacro de lo que iba a ser el descenso sin hacerlo. Exactamente. Entonces, que igual había como ese miedo de que se sintieran tentados a terminar todo el alunizaje. Obviamente no pasó así, pues era gente muy seria, que era muy preparada, entrenada, ya sabían a lo que iban. Apolo 10 fue un éxito y llega el 16 de julio del 69 y da lo que todos pues conocemos. Dale, Juan, por favor. Ese es Neil Armstrong en Aprovechando Apolo. aquí la foto del astronauta, nos hacen una pregunta de, por ejemplo, ahorita que vimos la caminata de Ed White, ¿por qué ese cordón es de oro? Pues porque es dorado. ¿La querés responder, Juan, o...? Pues mira, pues el oro se utiliza mucho, o esos elementos dorados se utilizan mucho en el espacio, es porque es un elemento altamente reflectivo. Entonces permite que la radiación solar, el elemento al que está cubierto en oro, no se caliente de igual manera que fuera pues otro material. Entonces eso hace que la temperatura esté más controlada y efectivamente es más fácil, además teniendo en cuenta que ese cordón umbilical es el que tiene los sistemas de soporte de vida del astronauta mientras está haciendo la Ujú. caminata, en este caso. Entonces es dorado porque tiene que estar a un ambiente más controlado y menos caliente. Pues cuando está en el lado, Dándole al digámoslo, sol. de eso, porque en el eclipse estamos hablando de que ya son otros factores, que pues estamos en diferencias de cientos de grados centígrados entre un lado y otro. Que Ahora sí, el material es y no es oro, o sea, tiene oro, sí, Tiene que es oro. eso. el que conocemos como el Mylar, el Mylar. No es 100% oro. Eso es aluminio, una hojita como de metal con partículas de oro para ayudar, que eso ayuda Es lo que ahora muchísimo a llamamos que una suban. aleación. Una Es Sí, aleación. sí, pues un es como multilayer, es un multilayer, eso. Ajá, eso es. con Entonces, diferentes eso capas. además permitió lo que estabas diciendo ahora, Gemini y Mercurio, que ya no fuera solamente pensar en poner un hombre en órbita, sino los elementos alrededor de sostenerlo en órbita. Entonces, el desarrollo de materiales y demás al respecto. Preguntan por acá que quién es el de la foto. El de la Sí, foto es Neil. Neil Armstrong es el de la foto. De hecho, no, para quien sepa, hubo un problema muy grande porque Buzz Aldrin estuvo a punto de quedar por fuera de esta llegada. Y es que Buzz Aldrin empezó a poner mucho problema porque él quería ser el primero. Y empezó a mandarle carta a los senadores, empezó a poner problema, a enviar esto por allí, a decir, hey, yo quiero ser el primero, ¿por qué él? ¿Por qué no yo? Hasta que era tanto el lío, ya se sabía, la NASA, Estados Unidos, ya se sabía, se ha recontraconfirmado que Neil Armstrong era el primero y eso estaba, o sea, era indiscutible. Y le preguntaron a Neil Armstrong, hombre, ¿usted quiere que Buzz Aldrin vaya con usted o lo sacamos del programa? Así, Man, así está fue. jodiendo mucho. Está poniendo mucho problema, usted va a ser el primero, si quiere se lo cambiamos, así.
Neil Armstrong a lo último dijo que no, que él era su compañero, que él ya estaba pues entrenado con él y que fuera, o sea, que más bien que hablaran con él, que lo calmaran, pero que él iba. Pero en manos de Neil Armstrong estuvo el hecho de que Buzz Aldrin fuera o no a la luna. Porque es chévere, por ejemplo, hablando de todo esto, de la película de First Man, o sea, el primer hombre en la luna que sacaron en el Una año, peliculaza, pero una eso gran fue, película. sí, eso fue el año pasado, a principios, ¿cierto? No, Si no, eso fue ya hace 2 años, o ya dos, va, ya dos. 2 años por esa época. Ahí está todo lo que hemos hablado, digamos, de una manera divulgativa hollywoodesca, pero muy cercana pues a lo que pudo haber sido. Y es Aunque exactamente, más desde la vida de Neil, porque sí, explican mucho eso. y el tema Pre- de, a él lo abordan y le dicen, bueno, hermano, va a ir usted va a ser el comandante. Y ya de ahí lo que iba a decidir era, como decir, pues, ¿va él o no va? Porque en la película, por ejemplo, tratan a vos así, pero también como cierta imprudencia a veces de él de decir cosas como, uy, hermano, nos vamos a montar en ese cohete y eso es una bomba nuclear donde explote y todo el mundo, hey, pero ¿cómo te pones a decir eso si no nos hemos subido? Espérate a ver, sí, Exacto. pero digamos que al final es la reacción humana a todo, pues todos tienen personalidades diferentes y todos tenían cosas que decir, pues es normal. Por acá hay sí, una pregunta que dicen eso. que por qué fue Neil el primero y por qué se llevó la fama. Bueno, resulta que Neil Armstrong siempre mostró como una personalidad muy fría, como una Eso Luis, personalidad, antes de que termines, y eso lo hablamos dale, hace un año en el coloquio de hace 50 años, sí, o sea, lo que vas a decir es lo que está en los libros, lo que está en los libros y todo, y es lo que todo el mundo dice, por y eso es lo que está escogió en la la película Liebre. también. Y es lo que está en las películas, claro, porque es como la parte personal de la persona. Ajá. A mi concepto, y saliendo de todo lo De todos los personal, esquemas. el ser humano, la persona, es muy sencillo. A Neil lo designaron como comandante, simplemente pues, ahí sí por sus capacidades. Ahí sí. Pero ¿por qué salió primero Neil que vos si los dos iban en la misma nave? Sencillo, porque el comandante va a la izquierda y la puerta está a la izquierda. Por nada más. Por nada más, porque estaban en una nave pequeñita, pequeñita. El lander de Apolo, ese ahí no daba para moverse. Ellos durmieron un par de horas ahí y las posiciones en las que dormían eran incómodas. Y pues ahora imagínate ponerte este traje que se está viendo en la pantalla, imagínate ponerte ese traje, porque se lo tenían que Y poner los pasar por dos encima del y otro. pasar por encima del otro. Posible. O sea, Eso pudieron haber dicho, también. no, es que queremos que vos sea el primero. Lo tuvieron que haber designado Mm, comandante. O sea, Neil era el primero porque él era el comandante de la misión. El comandante se sienta a la izquierda y la puerta estaba a la izquierda. eso es. De Así. ahí sí, Pues, ¿por qué? es que hay situaciones donde puede ser tan simple una respuesta que es eso, listo, Eso. es que ¿quién más? Salga pues primero usted entonces si es capaz. Eso. Listo, ahí Ahora, Algo queda. así. Ahora Y, ahora pues sí, y obviamente. ¿por qué realmente, designaron a Neil como comandante? Ahí sí, es todo eso exacto. por lo capaz que era él. Eso Sí, es. es que yo creo que la misión de Gemini 8 definió muchísimo su futuro Sí. como astronauta. O sea, haber salido de esa misión con vida, porque pues, peligraba su vida realmente y la del compañero a bordo, que se me escapa el nombre. eh, y, David y eso Scott. marcó eso. Y eso marcó todo. Pues es decir, no, este man está en capacidad de liderar una misión pionera. Yo siempre No, he y dicho, hasta, Juan, y y me hasta en quitas. cierto, Dale, Samu. en cierto punto no lo iban a dejar, porque se acuerdan las pruebas de Lander aquí en tierra, con un aparato todo grandote, Ah, una sí. vaina toda, El toda mal hecha LLTV, creo que de es Todo turbina. mal Sí, hecho. ese Sí, sí. simulador de Lander lunar, Neil era un bruto, pero bruto. Él estuvo a punto de morirse en esa vaina, Ujú. porque era un armatoste gigante, una estructura gigante con una turbina donde iban a practicar el alunizaje. Pues la atmósfera no es la misma, la llegada no es la misma, pero ellos pues dijeron, aquí lo vamos a practicar. Y era solo, o sea, eso era tubos, turbina y la persona que estaba practicando. Y Neil fue muy, muy, muy bruto en una de esas porque ya esa vaina iba para el suelo, o sea, esa vaina se iba a estrellar. Y él me tocó tomó una eyectarse. decisión de último segundo, o sea, de un segundo de eyectarse, de mandarse para arriba
y pues que se estrellara la nave. Entonces, en cierto punto ellos dijeron, no, o sea, necesitamos una persona más conservadora, porque listo, vamos a alunizar, pero o sea, para nosotros es mejor que ellos digan, no, no, abortamos y nos vamos, a que esa vaina se estrelle y digan, no, intentando alunizarse nos mataron allá, porque ellos creían que eran capaces. Entonces, pues también, en cierto punto, él no. Sí, es que yo creo que también es una parte como de que, que ese dispositivo de entrenamiento pues era bastante peligroso. O sea, es Sí. que Ese también era, aparece en First Man, ¿no? sí, ¿no? Sí, En esa claro. película sí lo está. Y si ustedes recuerdan el documental de Cuando dejamos la Tierra de Discovery, ahí muestran a los compañeros, pues, o sea, Apolo 10, 9, cuando estaban haciendo los entrenamientos, decían, es que uno se montaba en ese aparato y eso era miedoso, porque las superficies de control y la forma de manejarlo era muy difícil. Entonces yo creo que hicieron las pruebas y dijeron, listo, ya hagamos mejor la misión porque aquí no nos podemos arriesgar tanto. Y entonces por acá me están acosando que iba a decir que era frío. Sí, a eso Ah, voy. sí, sí, sí. Resulta que Neil, igual de, o sea, a pesar de que todo lo que dijo Samu es totalmente cierto, o sea, era el comandante, estaba sentado a la izquierda y por eso simplemente tenía que salir de primero, pero ¿cómo llegó a ser el comandante de la misión? Gemini 8, Juan, me quitaste las palabras. Esa misión le dio la comandancia de Apolo 11 a Neil Armstrong. Esa fue. Eso fue lo que le dio a Neil Armstrong la llegada a la Luna como primer hombre. Pero es una configuración de sucesos porque igual había muchas personas con él alrededor que también están como peleando, entre comillas, por ese tipo de misiones. Y resulta que es que Neil era una persona muy fría, pero no, era fría como persona, o sea, era una persona fría de esas, más bien como Pues calladas, pero era una persona que precisamente esa frialdad le ayudaba a tomar las mejores decisiones a bordo. ¿Y qué pasó? Que es que realmente eso fue lo que le ayudó a salir vivo de Gemini 8, que David Scott estaba muerto del miedo, muerto del susto y como que no sabía qué hacer, y Neil con la tranquilidad del mundo estaba a un par de minutos de quedar desmayado y logró controlar la nave. ¿Y sí. qué es lo que hizo a Neil? Que en la película lo muestran, les voy a hacer un poquito de spoiler. A Neil se le muere una hija muy chiquita. Hasta ese punto, Neil era una persona totalmente cálida, o sea, era una persona feliz, entre comillas, pues feliz, y se notaba que era una persona animada. Se le muere la hija y él, como de para atrás, se vuelve una persona fría, seca, pero esas cosas son las que llevan a Neil Armstrong a tomar las mejores decisiones en las pruebas, en las misiones en las que estuvo, que dijeron, este man es, o sea, este man es una persona consciente, consecuente con lo que es tesa, sabe mucho, tiene que ir a bordo. Y por ese tipo de cosas, es una configuración pues de muchas cosas. El Gemini 8 para mí, eso fue. Gemini 8 lo que Sí. le dio. Porque también queda la incógnita de qué hubiera pasado si la gente en Apolo 1, la prueba de ahora, hubiera sobrevivido. Porque ellos en teoría Eran muy eran los buenos. Lo elegidos mejor a de lo esa mejor. primera alunizaje. Todos ya Ujú. habían ido al espacio. Virgil Grissom, pues Gus Grissom, el que tuvo la primera caminata espacial que fue Edward White, Roger Chaffee ya había ido también. O sea, eran muy buenos. Es que realmente no es que eran muy buenos, es que no había ninguno malo. Todos eran muy buenos, todos. Incluso era muy difícil seleccionar. O sea, creo que la selección del primer hombre, no, o sea, no fue tan fácil como lo fue para la Unión Soviética seleccionar a Yuri Gagarin como ser el primer hombre en el espacio. Porque en la Unión Soviética lo que hicieron fue que reunieron a todos, eran unos 20, y les dijeron, cada uno va a votar, va a escribir el nombre de la persona que ustedes consideren apta o que ustedes creen que debería ir de primero. Yuri Gagarin arrasó, pero con todo. O sea, fue casi que un consenso de que él era. En este caso no era tan fácil, eran todos muy buenos. Pasó pues Apolo 1, que seguramente alguno de los de Apolo 1, si todo hubiera salido bien, hubiera sido el primero, e incluso tal vez más antes. Pues no lo podemos saber ya, ¿cierto? Pero, pero tal vez hubieran sido alguno de ellos tres los primeros, o incluso los tres hubieran sido la tripulación completa a los que hubieran ido.
pero bueno, es esta configuración de cosas que finalmente llega pues a Apolo 11, Neil, ese es, repito, ese es Neil Armstrong, Buzz Aldrin fue el que le tomó la foto. En esa primera misión tuvieron pues misiones, caminatas muy cortas de un par de horas y creo que solo estuvieron un par de días a bordo, luego se devolvieron. Antes de decir qué pasó en esta imagen o por qué puse esta imagen, hay un experimento, no, la puedes poner, Juan, no hay problema. Hay un experimento que ojalá lo voy a tratar de buscarles el link en un momentico. Apolo 15, uno de los mejores experimentos que se han podido hacer desde mi perspectiva, cuando dejan caer el martillo y la pluma desde la misma altura y caen a la misma vez. Se lo recomiendo en Apolo 15. Y creo que Ahora sí. Apolo 15, ¿Cómo? creo que Apolo 15 fue la primera vez que llevaron el rover, Sí, ¿cierto? Pues el vehículo que el permitía la carrito. exploración, El sí, el Lunar carrito. Rover. Ujú. Apolo 15 llevó un rover por primera vez. Creo que 15, 16 y 17 lo llevaron, no estoy Sí, seguro, pero creo que las tres, ¿cierto? sí. Fue la primera misión que llevaron un carrito. Carrito para allá, nomás. Se ven lo Un más de carrito. parchados hasta manejando un Mira rover. que ahí tenés una foto excelente que es, y si no estoy equivocado, es como en la que tenés ahí del encuentro Soyuz Apolo, que A la inclusive mitad. estamos celebrando esta semana el 45º aniversario de ese Exacto. evento. Exacto. A eso voy precisamente. Eso fue lo que vino para Estados Unidos después de lo que fue el programa Apolo, a pesar de que fue una década más bien pausada, entre comillas, porque no se dedicaron a desarrollar grandes proyectos, sino que, por ejemplo, el Saturno 1B, que es el de la izquierda, ya estaba hecho. No fue como... Ese fue el cohete que puso la estación Skylab. Pero realmente no fueron grandes cosas como por decir el programa Apolo. El programa Apolo fue algo gigantesco. El Apolo Soyuz, que es el que ven arriba en el centro, fue una colaboración, un programa de pruebas entre el Apolo y la Soyuz. O sea, eso me lleva a hacer un corto análisis ahí, Samu, para darte paso, y es que realmente Rusia y Estados Unidos nunca se la han llevado mal, nunca. En Solo el fue espacio en la nunca. Guerra Fría, en el espacio, Una pero sana nunca fue una competencia. guerra, exacto, una sana competencia, porque en las primeras, en las dos guerras mundiales, ellos fueron aliados, o sea, estuvieron juntos. Entonces, lo único que yo tengo en mente que se han enfrentado en la Guerra Fría y no fue una guerra, pues, no fue, valga la redundancia, no fue una guerra caliente, no fue una guerra violenta, sino que precisamente fue una guerra muy sana de exploración espacial que ayudó mucho, pues, en todo eso. A la derecha está la Pioneer, eso fue en el 72, más o menos, en el 72, cuando sobrevoló Júpiter. Eso fue en todos los proyectos de la NASA que se desarrollaron después del programa Apolo. Abajo a la izquierda está la Viking, que fue en el 75, si no estoy mal. Abajo en el centro de lo más grande que hay, todo es grande realmente, pero las Voyager en el 77, que primero se lanzó la Voyager 2, luego la 1, un mes después, 15 días después. Y al final el Columbia, pues sobre todo el programa del transbordador, que ha sido una cosa hermosa. Eso fue todo lo que es parte de lo que hizo la NASA y Estados Unidos después de ganar la carrera espacial. Cosas muy grandes. Sí, ese Entonces, tema ese Apolo Soyuz, creo yo, brevemente diré que es como el principio de crear una estación espacial en colaboración, o sea, por ahí empezar, acople y todo ese tipo de cosas. En esta semana NASA y Roscosmos han hecho como mucha difusión de este evento y hay unas imágenes muy chéveres en las redes sociales de ambas agencias para que las estén revisando. ahí para finalizar esa preguntita que me hace Simón, dice que objetivamente cuál fue el mejor transbordador, el Buran. Yo hablé hace un año más o menos con un cosmonauta que fue al planetario, se llama Alexander Lasutkin, que estuvo en la peor colisión no fatal de la era espacial durante la estación espacial Mir. Yo le pregunté, él nos decía en la charla que realmente el transbordador Buran era una cosa brutal, que por ejemplo, que lo que fue lo que pasó, que era mucho más costoso que el transbordador americano,
y que además no fue un proyecto que desarrollaron tan a fondo como lo hizo Estados Unidos y la NASA, pero que realmente, por ejemplo, lo que hizo el transbordador, que fue montar la estación espacial, la Hubble, en más de 20 misiones, lo hubiera podido hacer el Buran en 5 o 6. Eso era lo que él decía. Sí, No Desde, o podemos sea, desde, nosotros su, desde hacerlo. su orgullo, ¿no? Desde su orgullo. claro, Obvio también, porque es soviético. O sea, Pero, ahí la cosa, para mí la respuesta es, ¿cuál voló 135 misiones? exacto. sí, ¿no? Esa es la Y, conclusión. y tenemos que tener en cuenta también que en la época que se desarrollaron estos proyectos era pura Guerra Fría, entonces ellos veían que el rival estaba haciendo algo y en teoría lo que Lo, los textos soviéticos dicen es que el Buran fue desarrollado para probar, hacer una copia fiel de tamaño del transbordador americano y probar sus capacidades de carga. Es decir, en teoría, pues sabemos que hay mucha influencia en el transbordador americano del Departamento de Defensa. Es decir, póngame usted satélites de reconocimiento, espionaje, lo que sea en órbita y esta nave la vamos a necesitar de ese tamaño. Y la Unión Soviética quiso copiar eso para probar la capacidad. Es muy interesante el vuelo del Buran porque el Buran voló completamente autónomo y aterrizó autónomo cuando hizo su aterrizaje. No había nadie arriba. Ujú. Y también es una lástima que no haya podido seguir, pero por ejemplo, si ustedes ven en YouTube, hay unos canales y hay unas personas que viven en Kazajstán y se meten por allá a Baikonur A los hangares y a los del y Buran. hay dos réplicas guardando polvo del Burán y es una belleza ver increíblemente las naves allí llenas de escombros, pero todavía existentes. Ya ahorita, qué Ahí, pena, por aquí hay otras dale, preguntitas, pero las podemos después. empatar con el tema Exacto. que viene. Yo creo que finalizando ahí es, si el Buran fue tan caro y no siguió, entonces no era tan bueno. La Sí, pues conclusión todo pasa por algo, diría uno en ese es, sentido Samu, de... ahora sí, te robé mucho Ahí, tiempo, pero adelante, todo no, tuyo. no, eso mientras que conversemos chévere, no hay problema. Ahí les dejé en el chat un link a lo que dice Juan, para que se pillen el hangar del Buran. Uf, Eso es una pues belleza. no hagan eso, no se metan nunca No, en y lo lugares así de teso, prohibidos, y pero lo pues, teso es que está el Burán. Y el teso es que en el hangar está una copia de no, no es una réplica, es un cohete ahí guardando polvo de una energía, que ese era el que lo lanzaba. la energía, ajá. Entonces estás ahí. Sí, sí. Les voy a dejar ahí en el Entonces, link el del Apolo 15 que les prometí, ahí en el es chat. bien bacano. Listo, Samu. Bueno, entonces para cerrar con este tema ahí rapidito, ahí de Porque una, podemos, porque qué pena, yo te interrumpo, podemos arrancar con un tema para conectar. Y es que nos preguntan aquí cuántos puertos espaciales existirán hoy. Y de pronto cohetes interesantes interesante es operando, pues hay que muchos, pero puertos espaciales, o sea, que lance cohetería cada vez, pues hay muchos. o sea, oficialmente tenemos pues tenemos todo Kennedy, tenemos todo Vandenberg. En Estados Unidos hay como Sí, cuatro oficiales. El de Virgin ya es oficial también como puerto Baikonur, sí, espacial, pero es oficial, comercial. sí. Está Lo- eh, Baikonur, Baikonur y Sakuru, Rusia tiene uno en el extremo oriente que es propio, que ya es en el suelo ruso, que es Vostok, no, Vostokny, creo sí, que es el allá en, nombre. en la parte de arriba, sí. sí, Japón tiene su puerto de lanzamiento donde lanzan Que es de la ESA. en Brasil ese, tenemos tres para cohetes sonda. sí, En Nueva Zelanda está pues el de Rocket. Tenemos buena cantidad de puertos varios, espaciales pues oficiales, ¿no? Eso desde cualquier lado usted puede tirarse un cohete, pero reconocidos tenemos sí, una variedad en todos los continentes. ok, Mm, entonces, ¿qué? Bueno, ¿cuáles ahí funcionando actualmente? Pues dos de los que están funcionando actualmente fallaron preciso este mes. Uno es el Electron y otro es esperen, yo interiorizo el nombre. El, el Kuaishu. sí. Mi chino está un poquito oxidado, pero es más o menos así. El Kuaishu 11. Póngalo en Mm, Google Traductor. Google a Translator ver qué es lo que dice. Pero bueno, entonces primero el primerito, primero fue el Electron, dale Juan. El Electron, este fue el 4 de julio. No es que en el sector espacial seamos... bueno, escuchen lo primero despegar, porque tiene, no sé si tiene audio.
¿Tenés el audio compartido, Juan? Creo que no. Espérate, yo hago detente un momento. La maraña ahí. Bueno, Sí, les voy diciendo, no es que en aviación o en espacial o en ciertos campos seamos, cómo es que se le dice a este de la mala suerte? Seamos, sí, no, háblale de Managüero, pues, una cosa Pesimista. así. no, no, sí, de cosas de mala suerte, como por ejemplo el número 13. O sea, no es que nosotros tengamos esa vaina. Si alguien se acuerda cuál es la palabra, la escribe ahí en el chat, por favor. Ahí se oye ya. 9, mm, 8, 7, eso, 6, escuchen 5, cómo despega. 4, 3, 2, 1. Supersticiosos. Menos mal no se escuchó. Qué belleza que no se escucha. Ahora sí, ponele mute one, pero deja el video. Eso suena hermoso. No te deja. Espérate, que es que, Eso. no, es que No le es puedes muy quitar gracioso el, porque, o sea, sí, le sí, quitas el compartir directamente al zoom del sonido. Supersticiosos. Gracias, Simón. No es que seamos supersticiosos, pero sí, resulta que sino que me queda el clic todo enredado ahí. Dale. este lanzamiento que ustedes están viendo es el lanzamiento número 13. ¿Verdad? Ah, Qué casualidad, ¿no? Qué vaina. El lanzamiento número 13 que efectivamente falló. Falló. Ese lanzamiento falló. Este es el Electron, un cohete de Rocket Labs. Y simplemente en cierto punto, más o menos cuando, si quieres adelantarlo, Juan, un poquito, alrededor de los 190 kilómetros, cuando el cohete, justo antes de la separación, o sea, que se vea la separación. Este es un ahí cohete de dos etapas, todavía es un cohete estamos. pequeñito, pequeñito, de dos etapas, son 17 metros, eso, ya enseguida les muestro una tablita de comparación de tamaño. Es en realidad muy, muy pequeño, pero tiene dos etapas, pues para poder poner satélites de hasta 200 kilos a 500 kilómetros, ¿no es cierto? Una altura decente. Aquí, ese video, miren que ese video sigue corriendo, pero ya, pues, sigue el live, pero se paró el video. Ahí algo pasó. Y algo nos dice qué pasó, porque miren, la altura está en 194 kilómetros en ese momento. Y se quedó. El cohete iba a 194 kilómetros, ahí va subiendo más despacito, y de un momento a otro, adelantarlo, Juan, por favor, otro poquito. De Eso un se momento a hace otro, familiar a SpaceX. no tanto, bueno, ahí sí, tal vez. Ujú. Miren el contador, de para abajo. Ese Ahí cohete se ahí va fue cayendo. de para abajo. No teníamos video, el video pues ya no existía, pero pues ya no teníamos señal del video, no se sabe qué fue, pues ahí se dice que, o sea, pudieron haber sido dos cosas. Una, efectivamente fue un fallo en la antena que transmitía el video. Otra, que la falla que causó la falla general del cohete haya sido catastrófica, o sea, ¡boom! Y va a volar todo eso. Eso todavía se está estudiando. Tengo una Entonces, preguntita. decila, Dale, contá. dale. Tú, para llegar a 189, a 190 y empezar a bajar, es porque algo pasó desde el principio. Porque la inercia fue lo que lo tuvo que haber llevado hasta allá. O sea, no va a parar mágicamente en 190. No, es que mira, vos la primera etapa de un cohete la necesitas para salir de la atmósfera. O sea, la primera etapa de un cohete es para eso, para nada más. La atmósfera es lo que nos jode aquí para lanzar cohetes. Y eso es Problema más grande. hasta los 100 kilómetros. Después de los 100 kilómetros, pues antesitos de los 100 kilómetros, la parte de mayor presión, la parte más difícil del lanzamiento, que es el Max Q, ahí ellos como que ya habían detectado algunas anomalías, pero nada grave. Se puede solucionar y cuando ya vayamos ya estemos en el espacio, ya no hay problema, no vamos a tener presión. Después de superar esa atmósfera, la primera etapa ya es inservible, se separan y la segunda etapa es la que nos va a dar ese impulso hasta la órbita que necesitamos. Posiblemente, o sea, lo que se ve que empezó a medio fallar ahí fue cuando hubo la separación de la primera y la segunda etapa. ¿Eso cómo se Ok, da? claro. El cohete, si quieres, dale, Juan, pasa a la próxima. No sé si es en la próxima donde lo tengo. Bueno, aquí es, bueno, primero les digo la Uy, qué comparación de Ah, tamaños. sí, belleza. sí, 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 sí. El, Ahí el está. Electron, el Electron es chiquito, es más grande un 747 es grande,
pero Electron es muy 747 pequeñito. Electron. Nosotros Es estamos que es más grande acostumbrados a un Blue ver, Shepard. exacto, y estamos Bueno, acostumbrados a ver en videos el Falcon 9, y creemos que el Falcon 9 Falcon pues, es 9. un cohete de tamaño normal. Pues, sí es un cohete de tamaño normal, pero pues el Electron, que o sea, es una cosa, es demasiado pequeña. Y en la próxima, Juan, creo que se ve un poquito mejor lo que les estoy diciendo. Entre la segunda y la primera etapa, entonces tenemos un anillito, ahí está. Que la separación, pues también es algo así caótica, o sea, Es violento. exacto, son unos pernos explosivos. Los pernos tienen explosivos por dentro y a la hora de separarse, todo eso explota y el mismo cohete hace que se separen ambas etapas. Entonces, pues también es eso, como dice Juan, es violento. Tal vez algo similar al problema de la Soyuz el año pasado, Mm, Pues en este que momento fue en no la... sabemos qué pasó sí, de pues este. sí. O sea, eso está bajo investigación. Ellos dicen un fallo de telemetría, un fallo de navegación y eso de para abajo. Y pues de para abajo lo que hay que hacer es abortar. Puede ser un Pues boom. digamos que sí, si vos llegas a un punto en órbita, no sé si haya llegado a la altura que querían, pues no había llegado a la altura que querían. Llegó la primera etapa a la altura que querían y ocurrió la separación. Si en esa separación ocurrió un problema, fue porque la propulsión de la segunda etapa no fue capaz de continuar empujando al cohete, digámoslo así. Entonces uno diría, pues pudo haber sido la separación o pudo haber sido en el momento de la separación, que es un evento violento, algo dañó. Pudo haber dañado alguna tubería de combustible, como pudo haber dañado alguna tarjeta electrónica que le decía al De cohete, enciende navegación. el motor. Total. Entonces, no, eso es lo que están ellos pues como investigando. Pero lo que sí sabemos es que el cohete no llegó a órbita, pues cuando llegó a su punto máximo de 190, esa no era la deseada, pues en 190 puedes montar una órbita que no te va a durar ni un par de No, meses. no, ahí todavía Eh, tenés ciertas moléculas de aire de la atmósfera que te hacen un Ujú. arrastre. Entonces Y el ahí cohete tenía, o sea, como es una empresa privada, tenía clientes montados ahí en la tenía bahía de carga. clientes. Claro, ese ya pues es el Rocket Labs es una empresa que lleva carga comercial, satélites muy pequeños, como les dije, la carga es como de 200 entre 200 y Sí. 300 kilos la carga máxima. Creo que está, pero no Eh, estoy seguro. Pero, sí, pero bueno, charros que sí, todos nos vemos en la cámara volteados. Pero no, está bien. Yo creo pero que sí es como más o es algo así. menos, es payload. Aquí por aquí está, dice payload 100, como 180, de 180 a En la anterior está, 500, en la anterior está el Kilos, dato. esos son kilos. Ya, no, imagínese, payload, 150 al 150 lío, kilos. kilos. Bueno, o Bueno, sea que sí, eso está destinado para cargas muy específicas de CubeSats o microsatélites. correcto. Y eso es lo que llevaba en esta. Lastimosamente, preciso esta misión era la que llevaba primeras veces. O sea, Ah, primeros satélites. No eran repeticiones, eran Uh, primeros satélites. y Eso, pues, creo que hay por ahí de la duele. agencia esa de Nereo un satélite y eso es como... Dale, dale al siguiente, dale dos y ahí. Ah, bueno, no, antes de ese. ¿Cómo debería verse lo que estamos hablando con Juan? ¿Cómo debería verse un perfil de lanzamiento bien hecho? No, la que sigue, Juan. Ah, Eso. ya, esta ¿Cómo sí. debería verse un perfil de lanzamiento bien hecho? Debería verse así. Debería verse, el cohete despega, pasa el main engine Es, cutoff, que es cuando el se cohete apaga principal, el la... motor principal se apaga, se separa primera etapa cae otra vez al océano y segunda etapa se lleva el Este, satélite a la órbita deseada. este punto fue el grave, aquí donde E- está Stage Separation. Ese es el punto más crítico, exacto. Pero no sabemos si ahí fue pues el daño, pero Porque, bueno, pero si, sí, dale, si Luna. el daño está, o sea, la separación estaba a 180, 190 kilómetros, ahí ya están afuera. Entonces eso no cae al océano y no que va a desintegrarse directamente. yo creo que Yo no creo que, alcanza. yo creo que no No, o alcanza. sea, porque hay componentes que son, hay componentes cerámicos muy jodidos de O sea, desintegrar. alcanza a Y reentrar y entra al sí, océano. creo Sí, que sí. Y mira, sí se desintegra cierta parte, pero hay componentes que no se van a alcanzar a desintegrar
y la verdad no sé el Yo recorrido creo, que tenía. yo creo que el Rocket Labs estaba ya, no sé si era en la próxima misión, ya iban a hacerla, recuperar la primera etapa, que es un proceso todo interesante porque es con un helicóptero y es capturar la etapa cuando ya va cayendo en paracaídas. Yo creo que es recuperable y, y No, es... la primera sí, Ah, la sí, la primera primera. Ah, no, efectivamente sí. no, la Es segunda sí, pues la es... segunda ya con satélites y todo. Sí se tuvo que haber desintegrado una parte, pero eso tuvieron que haber caído pedazos. Eso, Sí, sí, sí. 190 kilómetros, no estaba en la velocidad que era, no tenía un ángulo de reentrada muy inclinado, sino que tenía un ángulo de reentrada de vuelo suborbital, o sea, una parábola así tal cual. Ujú. Entonces, eso pues no te deja que la velocidad sea muy alta. Entonces, yo creo eso. Tuvo que haber entrado pedacitos de eso. ¿Dónde? No sé. No, no sé cuál era el recorrido de ese lanzamiento. Pero pues efectivamente así se debió haber visto si hubiera salido bien. Se debió haber visto así. Este es un perfil normal de lanzamiento. Y en la otra, entonces, ahí está, sí, en esa, eso es lo que llevaba. Entonces, ¿qué llevaba? Llevaba el primero de arriba a la izquierda, es un satélite de Canon Electronics. Canon, sí, los mismos que hacen las cámaras, esos mismos. Ellos también hacen electrónica de óptica, pero de punta. Este era Sí. el primer intento de un satélite con una resolución pues ya, en este momento tenemos satélites así, pero este era el primer intento de ellos como comercial de un satélite con resolución, para imágenes con resolución de 90 centímetros por píxel. Uf, Eso, mejor dicho, usted saca la mano por la ventana y lo ven. Eso no tenga pierde. Primera vez, era la primera vez, el qué primer intento dolor. se quemó. El de la derecha es un Super Dove. Llevan 6 de esos. ¿Cuáles son los Super Doves? Los Doves son los satélites normales, las palomas, en español, de Planet, que es Ah, otra empresa claro. que A tiene fotografiar. que tiene más de 200 satélites en órbita, que son los Doves. Esos satélites tienen una resolución de más o menos unos 3 a 5 metros por píxel. Ujú. Estos Super Doves tienen una mejor resolución por debajo de los dos, entre el 1 y 2 metros por píxel, y tienen más bandas espectrales, o sea que pueden ver más cositas, pueden hacer agricultura de predicción, por así decirlo, que Planet Labs está experimentando con eso, entonces pues iban a mandar esas. Y el de abajo es el Faraday 1, se me olvida, creo, es como de una universidad, es un proyecto de investigación para un tema de campos magnéticos de la Tierra y todo esto, pero pues, un CubeSat de 6 unidades, que también era el primero, que es un proyecto de investigación. Esto no se hace en masa, no, se hacen No, varios y es porque con ay, recursos vamos a lanzar limitados. varios, claro, no, esto era lo que había. Entonces, complicado, Mm. complicado Ahora, porque primeras veces. hay una pregunta, por ejemplo, en la parte que estábamos hablando de la separación. Antes de la separación, hay esa etapa que vos estabas diciendo que es de max Q, o sea, cuando la presión dinámica alrededor del cohete es máxima, es la atmósfera, digámoslo, tratando de que el cohete no se vaya, como tratando de agarrarlo. Esa velocidad, creo que si no estoy mal, ahí vimos que era como cuánto, como 12.000 kilómetros por hora, más o menos, a lo No, que no lo tengo en la estaba. mente, pero de pronto ponete el video y lo miramos. Ahí está Yo el dato de, creo de que es más o velocidad del Max Q. menos por aquí, cuando estábamos viendo la falla. Mira, alcanzó a Es, llegar a 13.000 y ya pero había sí, no, pero es salido. el Max Esto Q. era cuando estaba Dale mucho más saliendo. atrás. Mira, a la izquierda está la barra de proceso. Mira, a la izquierda está Voy a la barrita del Max. ponerlo Ah, aquí, ahí está el Max Max Q. Q. dos Ah, mil bueno, trescientos bueno. Ahí O está. sea, hay que tener en cuenta eso porque sí, pero es que el otro es 12.000, sí, pero es que aquí está la atmósfera en su mayor densidad Exacto. versus la velocidad de salida del cohete. Sí, Eso claro, es correcto. esos 12.000 de allá es porque ya no tenés atmósfera que te frene. Sí, Aquí sí, tenés sí, la sí. mayor presión de atmósfera que Es la te está curva frenando. que uno como en la cabeza de ingeniero le da como la curva de presión versus la curva de velocidad. Y es cuando se cruzan en la parte más Eh, muy bien. Entonces, listo. Volvemos por aquí. entonces, eh, no, es para el Diríamos otro lado. aquí sí, va a empezar otra Entonces vez. sí, eso pasó el 4 de julio con este aparatico, el Electron. No es su primer fallo, pero es su primer fallo catastrófico, porque el primer fallo que habían tenido fue
En el primer lanzamiento que intentaron tener, como 2 segundos antes del lanzamiento lo abortaron, pero no fue catastrófico. Simplemente no se lanzó, no llevaba carga comercial. Este sí es su primer fallo con carga comercial, que el cohete, chao. Entonces, pues, para una empresa que apenas va por su Sí, 13º lanzamiento es difícil, pero nada. O sea, pero estas cargas están aseguradas. todo esto está asegurado. Todo Claro. sí. O sea, Yo creo que es hoy un en día no hay problema. lanzador que no esté asegurado. Es un problema ya de tiempo y responder tecnológicamente. Pues uno lo vería básicamente, es decir, vea, usted le valió tanto poner el satélite acá con diseño y todo de fabricación, hay que pagar eso para que usted lo vuelva a poner en la próxima misión o cuando vuelvan a tratar de hacerlo. Pues Pero eso lo pagan, pero el tiempo que se El pierde tiempo, de ¿quién todas lo paga? formas. Sí. ese es el cuento. ¿Cuánto se demoran nuevamente en hacer eso y cuando son proyectos como muy específicos de investigación de una universidad o de Exacto. una cosa así? Pero si uno analiza, pues casi que todas las empresas comerciales o no que han lanzado cohetes han fallado en algún momento. Pues han tenido alguna Todas han falla. tenido, claro, todas han tenido que Hasta el fallar y Soyuz ha tenido alguna falla que es como el cohete más confiable históricamente. claro, no es que eso Además, no el se ha año terminado de pasado. inventar. Y por eso es que si Sí. uno manda una carga paga, uno cruza los dedos ahí cuando el cohete está despegando. O sea, uno ya celebra cuando esa vaina está en órbita. De resto, eso es apriete, Sí, apriete. Oye, es que no Bueno, estaba ni en la mitad de la velocidad de órbita todavía, pues, le faltaba. la nada. altura. El Y otro este fallo video, entonces fue ese, el Kuaishou. este es con Kuaishou. sonido también. Ese creo que también tiene sonido. Pero Listo, También es pongámoslo pequeñito, acá. Samu. ese también es pequeñito, es del mismo porte Guayzú. Del de ese Electron. Electron. No, no sé si exactamente así de pequeño, pero creo que es un tris más grande, pero también tiene el mismo propósito y este China lo denomina, este es el Kuaishou 11, ya ha tenido versiones, Este sí explota subiendo. Queremos ver no lo vemos. explosiones. Ah, O sea, a este le pasa casi que lo mismo que al Electron. Llega a cierto punto, miren ahí, Ujú. pues en cierto punto cuando ustedes vieron el perfil de lanzamiento, cierto punto el cohete se tiene que empezar a inclinar pues para poder hacer ese movimiento, ese proceso de entrar en órbita. Que es esa Ahí, maniobra de roll que hacen ahí, exacto. todos. Ujú. Exacto. Ahí lo que pasó fue muy similar. El cohete no logró coger ese ángulo, sino que antes se fue para abajo. No vemos la parte explosiva, no la vemos, o la Mm. parte que se No, chocó, y no es lo vemos. China, la y parte China, explosiva o sea, es muy maluco porque la industria se va como un poquito para atrás y la Ah, plata, pero eso es bacano verlo explotar. pero mira, porque es como cuando ahora, la prueba del Falcon, cuando vimos la prueba del Falcon para el sistema de, de, de eyección de la cápsula que explotaron el cohete antes de mandarlos. Y además sí, es China, pues China tiene su antecedente pues, secretivo de exacto. misiones y no lo van a poner. A China le Eso no fallan nos lo más de van a lo que le mostrar. funciona. O sea, menos mal tenemos este video, que pues ya de por sí. Entonces el Kuaishou, como les decía, es el sistema, es el Electron de China. O sea, es Este el es sistema privado. pequeñito, da en China es O, privado. sí, bueno, digamos, o sea, es una iniciativa de alguien Es y una el gobierno empresa, dijo listo. es una empresa china con colaboración del Estado. Porque no sé si ven esta imagen, da una impresión de algo, pues da una impresión como de misiles balísticos. No es que Sí. hayan misiles balísticos ni nada, no, pues es como una leve impresión. Pero el diseño del Quaishou nace de eso, de los misiles balísticos son muy versátiles desde donde los puedes lanzar, del tiempo que necesitas para prepararlos. El objetivo del Quaishou es este, o sea, cargarlo en un camioncito y si yo necesito mandar un satélite, simplemente de alguna manera lo cargo ahí y lo mando. Y chao, desde donde sea. Miren que este no necesita un puerto espacial, este no necesita una plataforma, lo levanto y se va. Así de sencillo. El Quaishou 11 era el primer intento comercial de este lanzamiento. Antes, Quaishous anteriores habían hecho lanzamientos de otros satélites, pero no eran comerciales. Dale, Juan, a la que sigue, creo que ahí están esos satélites. Estos Listo. eran los dos que llevaba. ¿Para qué eran? Para hacer streaming de video. Pues básicamente Ah, China bueno. se caracteriza por tener su
su internet de chorrocientas mil megas pues ellos tienen la capacidad de hacerlo y lo hacen con estos satélites. Eso era lo que llevaba a cargo, pues este fue el 10 de julio y, bueno, ya pues como para cerrar ese tema, es que lo que les decía, eso no se ha terminado de inventar y estos son algunos de los ejemplos que han pasado. Ese es el El de la famoso izquierda, meme es que esto sí es ingeniería de cohetes, pues sí, rocket esto sí es scientist. rocket science. El de la izquierda fue ¿cómo es? Un Hopper de los primeros, antes del Falcon. Sí, El de abajo a la derecha es el de India. El de arriba a la derecha no recuerdo qué es. Y el de abajo a la izquierda creo que también es un Falcon o algo así, no sé. es que Pero hay acordémonos fallos. que SpaceX tuvo una explosión en plataforma, una carga, creo que era un satélite israelí y eso voló en mil pedazos o Y las muy... explosiones que ha tenido cuando tratan de aterrizar la Ah, primera no, eso, etapa. claro, eso Ese sí, videito lo vimos, creo que fue en el coloquio anterior o hace Ujú. dos coloquios, algo así lo que vimos. era Ahí como se no los volví a aterrizar un mandar. cohete, Sí, sí. no lo ponemos, pero ahí se los volví a mandar por el chat. How De not hecho, el to land a video rocket booster. es Excelente. Pero por lo menos esas fueron embarradas llegando ya a la plataforma. Pero estas dos que acabamos de ver de este mes son embarradas empezando. saliendo y ya, no, ahí sí, peor. Eso es Peor. lo que ha pasado en materia de cómo la hemos embarrado en lanzamientos este mes, ni siquiera este año, este Eso lo mes. lleva a uno a preguntarse que cuando se dé la posibilidad del turismo espacial, ¿se monta uno ahí a darle la vuelta a la luna o a la Tierra? Se Yo monta y sí, cruza los dedos. yo sí, yo sí, sin pensarlo me monto. Eso hay que vivirlo, yo creería. Muy bien. Por No sé si hay aquí, preguntas por ahí, sí. alguna pregunta, dudas, inquietudes, alguien que quiera hablar o escribir. Si Alguien que alguien quiera quiere hablar, hablar, se escribir. puede activar el micrófono sin problema. Ay, a ver, que es que ya los Sí, tenemos aquí mareados. Más ya peligroso ir en pareciera carro, total. como que la congelada de la tobera del Rocket Lab pasó en el chat. Sí, sí, a Pero ver, digamos que sí puede ser mucho más peligroso estar en un carro. Si vamos a analizar densidad versus cantidad de vehículos versus cantidad de accidentes, como dice Simón, sí, pues esto tiene un procedimiento que eventualmente en misiones tripuladas, pues ha tenido como cierta crítica y es ser un astronauta requiere mucha preparación. Lo hemos escuchado por ahí en algunas charlas, pero también vamos a tener que volver esto un poco más para más gente, digámoslo así, porque pues preparar a un astronauta es muy costoso. Toco este tema por el tema de que cada vez más adelante, como decían, en el tema de exploración comercial y turismo, pues vamos a tener más gente en el espacio. De Entonces, hecho, hay un récord y es que nunca ha muerto nadie en el espacio. Los poquitos muertos, que realmente tampoco han sido muchos, astronautas y todo, han muerto empezando o llegando. El Challenger despegando en el 86, el Columbia llegando en el 2003. De NASA o de Estados Unidos no recuerdo más. no, no. Pues no se me viene a la mente. obviamente a uno le puede fallar un recuerdo. Y la pregunta sobre los próximos lanzamientos, Próximos lanzamientos. Ahí tenemos uno grande, te doy el schedule, Juan, de lo que hay. tenemos Julio un... 19 tenemos sí, tenemos tres. No, dos. Una misión de Emirates pues de Emirates, no la aerolínea de los Emiratos. Pues no me En, sorprendería, realmente no en me alianza, sorprendería. sí, en alianza con los japoneses, con una universidad de Estados Unidos, la misión Hope que va para Marte. Esa es de ellos. Va para Marte el 19 de julio. No sé a bordo de qué cohete va. Es uno japonés. Es un cohete japonés. Va a bordo de un cohete japonés. Un H2A. Así se llama el cohete. 19 de julio también tenemos un Falcon 9 con una misión a Nasis 2. Tenemos un Starlink. Debería ser por estos días. Y a final de julio debería ser otro. Eso sí, eso lo lanzan ya cuando quieren Bueno, esos. la otra semana, el 30 de julio, se lanza la Perseverance, que va directo a Marte. No, ese lo Desde movieron. otra vez. Pues la ventana, la la ventana ventana está arranca el entre 30 el 30 y el 30 de de julio y agosto. el El 15 de 15 de agosto. julio.
Pues tengo entendido que está para el 30, ya lo movieron. No, o sea, arranca el 30. Sí, Vamos a arranca el ver. 30, Bueno, dependes del clima. Igual listo. que con, Porque que yo con la tenía Dragon de entendido que SpaceX, iban a dependes del clima. intentar lanzar como el primer día. Generalmente intentan lanzar desde el principio por si algo pasa, entonces tener todos los otros 15 días para arreglar algo, lo que tengan, lo que les surja. Total, sí, eso es el primer día intentamos y Entonces, si no nos da el siguiente del exacto. siguiente. Por parte del planetario y de Cipsela vamos a transmitir ese gran evento para que estén ahí muy pendientes, en vivo, el lanzamiento, para que no lo pierdan. No sabemos qué día es exactamente, se espera que sea el 30, pero si no es el 30, ahí vamos a estar Sí, pendientes. Dándole perfecto. Hay que hasta estar que sea, como nos pasó con la Dragon, La Dragon. volviendo. Sí, no, claro, hasta hasta cuando que se lo saque. lance. Sí, como está diciendo Andrés por acá, el tema de esa Soyuz 11 de la estación Salyut tuvo fatalidad en el proceso de reingreso, pero es más complicado pues por el tema de conocer la información desde la parte soviética. Eh, yo, Por ahí. Dale, sí, por dale, ahí Andrés. está Andrew, Y les quería decir sobre el evento que se preparen para madrugar. claro, No sé si claro. hablaron de la hora o va a ser a las 5:30 de la mañana estaríamos Mm, transmitiendo. Por ahora ya lo tenemos en programación el 30, el 30 de este mes, 5:30 de la mañana. Ni siquiera hay que madrugar, es más bien que seguir derecho. Algo así. Ter, Más bien, sí, nosotros tenemos tiempo del este o tiempo del Pacífico, estamos no una sé. hora antes del este en Una este hora antes del momento. este. O Entonces, sea que es 4:30. la Si dice cinco y primera, media, no sé. no, la primera hora si es tiempo del este, muestra a ver. El tiempo del este, sí, una hora por delante. Entonces, la primera ventana empieza a las 6:50 del De la primero mañana. de agosto de la mañana. Y va subiendo Y, cada 5 minutos. y Entonces, hay que tener, sí, la última ventana es ¿a las qué? 8 de la mañana del 17 de agosto. ok. Y lo bueno es que en esa semanita después de la ventana estamos pendientes porque Luis me lo acaba de poner ahí en el chat. En teoría, el 2 de agosto regresa la Crew Dragon de la estación. Y ahí tendríamos, es otra primera vez, pues ya de una Ujú. nave No, y comercial regresa la regresando. Dragon y creo que para mismo agosto, tal vez septiembre, está programado el segundo lanzamiento Sí, tripulado de Claro. SpaceX. Y para este año, más bien a finales de noviembre, diría yo, por alrededor de noviembre, el primer lanzamiento de la Starliner de Boeing, que también va a llevar sí, tripulación. Sí, ahí nos dice Daniel también el lanzamiento de SOCOM. Efectivamente, 25 de Ujú. julio ah, tenemos el sí. lanzamiento de SOCOM, que es un satélite Que ya hay argentino uno que ya salió ya en hay uno fabricación en la argentina. órbita, Sí. Sí, es este es una el 1B, ya órbita, tenemos el 1A. el 1A es fabricado allá en Argentina y todo. Por Eso es ahí dice una, Alejandro que es que los cohetes todavía son muy frágiles respecto al clima. Yo diría que no son frágiles, son muy El, pl- fuertes. el Solo clima que jodido. primero el clima es jodido, pero cuando llevas tripulación, no, y los plata, riesgos se eso, tienen que disminuir al mínimo. Si se pierde un satélite, pues listo, se perdió el tiempo, te reponen la plata, pero no se perdieron vidas. Pero No cuando va es. gente, No, algo más igual complicado. con naves también. Háblame de que falle el cohete con una misión a Marte, de que se ha demorado 10 15 años en hacer y Y que millones de falle. millones de dólares. No, No, y no, no se vayamos perdió muy hoy a la lejos. fija. No vayamos muy lejos. El Challenger en el 86. Así de simple. sí, Eh, o sea, hay temas complicados. Es que, miren que se volvió a retrasar el lanzamiento del Sí, James Webb. es que a nosotros nos jode la atmósfera. El James Webb se retrasó el lanzamiento para octubre del otro año. O sea, y en octubre del otro año vamos a estar diciendo lo mismo del James Webb. Bueno, No, y ya no es para el, no se aplaza, ya si se aplaza en el 21 es hasta el 23. sí, eso es un tema bien, bien Tema bien complicado. jodido. Bueno, no sé, muchachos, qué más como que quieran dar como finalización, para dar finalización al evento. ¿Qué más quisieran decir o qué más quisieran recordar o algún tema de redes? Recuerden pues estar pendiente de las redes del Es planetario. ser pendientes. Luismi está muy pendiente de las cosas de Cipsela para transmisiones, por ejemplo, de ese tema que nos estabas contando. Ellos están haciendo cosas muy interesantes de STEM con niños y divulgación científica.
el evento que se viene es el del Dragon, pues como está hablando, y hablar también del Perseverance, como lo estaba diciendo Andrés. Por el canal que estamos usando de Astroparche vamos a estar hablando de la Agencia de Reconocimiento Mañana. Espacial Americana el día de mañana a las 11 de la mañana. Y los Y invitados que se vienen. no, es que hay mucha cosa, lo que no hay es... Programación es Buenas lo que tardes. hay. Buenas Hola, tardes. ¿Cómo están? Sí. muy bien, ¿y usted? Voy a hacerle una preguntita. ¿Recuerdan cuando murió Kalpana Chawla e Ilan Ramon, que eran astrónomos de la India? ¿En qué misión fue? ¿Recuerdan? Uy, esa Oh, pregunta sí está como de quién quiere ser millonario. Creo que fue al principio de los 2000, pero no estoy seguro. oh, Sí, yo lo recuerdo muy Ah, no, bien, era pero, porque pero, En el pero es Columbia. que ella fue la del, ella fue ah, la en el del Columbia, Sí, sí, claro. eso. Columbia, Sí, claro, claro. eran pero ellos no era dos India, y no, sí, pero no era y de la India, era Israel. de Israel. Kalpana Chawla e Ilan Ramon, pues solamente se me grabaron esos dos nombres, que murieron ahí trágicamente. Oh, Sí, 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 ella estuvo en el accidente del Del Columbia, Colombia. efectivamente. Porque, sí, Kalpana Chawla no, pero sí sí, era sí, India. sí es India, sí es India, sí es No, India, pero yo sí, digo tiene es de razón. este Ilan Ramon israelí. Mil Sí, gracias. Con con mucho gusto. gusto. Bueno, Bueno, no, Andrew, entonces, ¿qué quieres decir? Por aquí que te veo ya como con el frío en el cuello. Sí, ya me estoy esperando. No, ya estamos cerrando, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, simplemente recordarles que los coloquios son todos los sábados con temáticas diferentes, como les conté al principio. Primer sábado del mes, biodiversidad. Segundo sábado, ciencia ficción. Tercer sábado, que es este, coloquio aeroespacial. Y el último sábado del mes, cuarto o quinto, es el coloquio de astronomía con el profesor Jorge Zuluaga, para que no se los pierdan. Lo otro es que otro de los eventos que vienen, aunque no está relacionado directamente con ciencia aeroespacial, se los había contado ahorita, sino con energía nuclear un poco, pero es más desde el ámbito de la ciencia ficción, es el Para no dormir. El jueves 30, si mal no estoy, el mismo día del lanzamiento, el Para no dormir es un programa que hacemos a las 8:30 de la noche y vamos a estar hablando sobre la serie Dark. ¿Ya se la vieron, muchachos? claro, Uy, sí, sí, sí. completica. Muy bien. Y si es como el de Jorge, este anterior conmigo, que hasta la 1 de la mañana, Ay, ay, ay. estuvo buenísimo, porque es para no dormir, que Es conste. para no dormir. Literalmente. Entonces vamos a hablar de la ciencia que hay detrás, que tanto de todo lo que, ahí mencionan muchas cosas de la física, ¿cierto? Entonces de todo lo que se menciona allí vamos a hablar qué es real, qué es teórico y qué es pura ficción. Y si en realidad todos esos conceptos que están relacionando en la serie, sí se relacionan de alguna manera en la vida real. Listo, entonces están cordialmente Si invitados. se la empiezan a ver ya, llegan el jueves con más preguntas, pero llegan con la serie ya vista, si no se la han Todavía visto. tenemos tiempo. Eso Sí. es el jueves 30. Tenemos 15 días para terminar la Ah, serie. sí, El les tiempo es da, lo les que da Sí, ahí. hay. perfecto. Muy Bueno, bien. no, Perdón, Muy a yo bien. todos tengo una muchas gracias. pregunta. Hay una pregunta. Hola. Hola, soy Simón. Tengo una pregunta. ¿Que para qué remoto año o mes creen que van a lanzar el SLS? Ah, LS. El SLS está programado supuestamente para el 2021. Personalmente no lo creo. Personalmente no lo creo porque ya la NASA incluso está buscando formas de ir sin el SLS a la Luna. Entonces se ha hablado, por ejemplo, de que van a ir con el Heavy en dos viajes diferentes, sin que en uno vaya a la tripulación y en otro vaya a lo otro. Entonces el SLS va a salir, es un cohete que sale sí o sí, pero se va a demorar un tiempito. Sí, Yo digo es que un para el tema Que, 20. lo, que lo todavía ter- que de... lo terminan, lo terminan. Ya le han gastado mucha plata. Pero, por Sí, ejemplo, este tema de la pandemia es una excusa más para demorar el, sí. el cohete, porque han sido pruebas y pruebas y pruebas. Y Hasta hace ahí poquito, creo que la quedamos. semana pasada hicieron una prueba en el tanque presurizado Ujú. y entonces todavía falta, efectivamente. Falta bastante. Lo No van a tenemos fecha, lanzar y no seguramente sabemos. van a ir a la Luna en él, pero le falta un par de años y no va a volar muchas veces. Es un cohete que van a hacer con muy poquito tiempo de vida. El SLS Christian es el Space Launch System, que es como el nuevo sistema de De lanzamiento de, lanzamiento. de Estados Unidos. Un cohete grandote que les va a dar capacidad de poner carga o personas
en órbitas hasta Marte. O sea, satélites a Marte, personas a la Luna, de momento. De momento esa es la idea. Listo. Muy bien, Muchas entonces, gracias por la pregunta. para ir cerrando, si no hay más Sí. preguntas, ¿hay alguna otra pregunta? No, No. no veo preguntas más en el chat. Parece que no. Muy bien. Recuerden que este coloquio es gracias al Planetario de Medellín, a Juan Francisco, a Samuel, a Luis Miguel. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Y es gracias también a los patrocinadores del Planetario, que son Bancolombia y la Alcaldía de Medellín. De nuevo nos vemos en Aeroespacial en un mesecito o el 30 en el lanzamiento del Claro que Perseverance. sí. A Una- todos, gracias. una Nos misión vemos. Gracias a Chao, que todos. estén muy bien. Chao. Gracias.